Bienvenidos al módulo de cálculo 3. Esta es una continuación directa de la línea de matemáticas que ustedes han venido cursando en semestres anteriores. Comenzaron con matemáticas, cálculo 1 y cálculo 2. Entonces, pues ahora este módulo se trata de cálculo 3 y pues vamos a trabajarlo en las 12 semanas. Mi nombre es Camilo Ramírez, soy el encargado del módulo. Soy profesor de la Facultad de Ciencias del Politécnico, graduado de licenciatura en Matemáticas con maestría en Matemática Aplicada, y entonces pues los voy a acompañar a lo largo de estas semanas. Rápidamente, el módulo de cálculo 3 pues va a ampliarnos la noción que tenemos de funciones que hemos construido a lo largo de los módulos anteriores, pero entonces nuestro objetivo es ampliarle en la noción de mayores dimensiones. Es decir, vamos a trabajar con dimensión 2, con dimensión 3, y esto va a hacer que trabajemos con varias variables. Una parte de nuestro módulo va a ser trabajar funciones con varias variables y hacer todo lo que ya conocemos. ¿Qué conocemos? Saber el dominio de una función, saber las derivadas de una función, vamos a hablar de derivadas parciales, saber la integral de una función, entonces vamos a hablar de integrales dobles, integrales triples, integrales múltiples, etcétera, que son cosas, nociones, conceptos que ya tenemos de los cálculos anteriores, pero entonces ahora lo vamos a aplicar en un concepto de dimensión mayor. Al ampliar la dimensión, al ampliar nuestros conocimientos de funciones, entonces pues básicamente vamos a saber o a entender o a aprender a modelar situaciones un poco más complicadas a las que ya venían trabajándose en cursos anteriores. El concepto, el trabajo del cálculo 3, de cálculo multivariado y de cálculo vectorial, es para poder problematizar o enfatizar mejor en problemas en donde no solo interviene una variable. Por ejemplo, el manejo de la temperatura, cómo funciona la temperatura, por qué los cambios climáticos tan graves que están ahorita en la actualidad, o por ejemplo en economía, cómo funciona el mercado. El mercado no depende de una variable, sino que hay más dependencia, y hay entonces esa dependencia de que, por ejemplo, en la bolsa depende del tiempo y del día y de, no sé, el valor del dólar y el yen, y etcétera, etcétera. Esa dependencia de varias variables es lo que vamos a trabajar. Ustedes ya tienen nociones y conceptos sobre derivadas, sobre integrales, sobre crecimiento, monotonía de una función. Vamos a utilizar todo eso, todo lo que se vio en los anteriores cálculos, y lo vamos a unir para el trabajo en el cálculo multivariado, en el cálculo 3. Nuestra aula virtual va a tener diferentes recursos, invitados totalmente a que los vean, a que naveguen, a que cacharreen con ellos. Y entonces en estos recursos pues siempre van a encontrar en cada unidad la guía de actividades, y también van a encontrar diferentes carpetas, por ejemplo en donde está el calendario. El calendario es muy importante, es la guía general que le dice a ustedes: miren, en esta fecha se hace esto, en esta fecha se hace esto, nuestro módulo dura tantas semanas, dividimos las evaluaciones de esta manera. Entonces es muy importante que trabajen con el calendario. También van a encontrar videocápsulas, y también van a encontrar algunas aplicaciones encontradas en la web para que podamos trabajar en dimensiones mayores. Es un poco complicado el trabajo de una dimensión, de imaginarme tres dimensiones o figuras en 3 dimensiones, pues porque siempre estamos trabajando en 2 dimensiones con la pantalla o con el tablero, con los dibujitos, pues hacemos dibujos en 2 dimensiones, y entonces tenemos que aprender a trabajar en software, para poder graficar las superficies, que es lo que básicamente vamos a trabajar. ¿Qué más les puedo contar de recursos? De recursos, entonces, en cada unidad está la guía de actividades, como ya les había dicho, y también en cada unidad, pues entonces van a estar los objetivos que vamos a trabajar en esas unidades. Tenemos 4 unidades en nuestro módulo. La primera unidad trabaja sobre superficies y funciones. Es como una introducción a, mire, esto es una superficie espacial. Una superficie espacial entonces modela el movimiento de algo o de alguien o de una partícula en el espacio. La vamos a trabajar con funciones paramétricas, y también vamos a hablar de funciones en varias variables. Una función en 2 variables, ¿qué significa? Una función en 3 variables. Vamos a ampliar nuestros conceptos a funciones de más variables, pues porque lo que se hace en 2 funciona en 3, y por medio de unos teoremas pues también va a funcionar de ahí en adelante. Vamos a hablar de superficies. Superficies es como la gráfica que da una función de 2 variables,
y sus curvas de contorno y sus curvas de nivel. Y la primera unidad básicamente nos va a centrar, nos va a ubicar en los objetos que vamos a trabajar, las funciones y las curvas espaciales. Seguimos con la segunda unidad. Rápidamente, la segunda unidad es utilizar el concepto que sabemos de derivada para poder, con la misma percepción de derivada, poder trabajar con las funciones espaciales. Estos conceptos se va a llamar derivadas parciales, y también vamos a hablar sobre el vector gradiente. Estos dos nos van a ayudar a optimizar funciones, igual que cuando estábamos trabajando en cálculo diferencial, que nos servía para analizar la gráfica de funciones y para optimizar problemas. Entonces vamos a ver ahora cómo la derivada en varias variables también nos sirve para analizar superficies, para encontrar esos picos, esos valles de las superficies, y también para optimizar problemas en donde intervienen más variables. La tercera unidad vamos a hablar sobre áreas y volúmenes. Entonces acá es un pensamiento geométrico de cómo las superficies me generan volúmenes y las regiones planas me generan áreas, y cómo por medio de las integrales podemos trabajar, pues cómo podemos hallar el área y el volumen. También en cálculo integral uno ve un poco de aplicaciones físicas. Es muy importante el cálculo vectorial y el cálculo multivariado para las aplicaciones físicas, para trabajar el momento de inercia, para trabajar los centros de masa, centroides, etcétera. Entonces esto también se está abordando en la parte de la integral, áreas y volúmenes de la tercera unidad. Cerramos con la cuarta unidad. La cuarta unidad es básicamente el cálculo vectorial, todo lo que hemos hecho, pero entonces ahora vamos a hablar con campos vectoriales y con curvas espaciales, con qué significa la derivada, qué significa la integral, qué aplicaciones tiene. Cerramos el curso con 3 importantes teoremas que simplemente nos dicen, mire, si esto sirve en R2 y en R3, en el plano y en el espacio, entonces va a servir en dimensiones mayores. El objetivo, como les comento, es pues ampliar nuestros conocimientos de funciones, seguir trabajando con los conceptos y con las ideas que ustedes ya tienen, y lo dividimos en esas unidades. Una forma de evaluar el contenido didáctico de las unidades pues van a ser las evaluaciones se van a dividir en los quizzes, en el parcial, en la evaluación final y en el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es sumamente importante. Ustedes ya han hecho trabajos colaborativos en módulos anteriores, entonces pues igual en el calendario y en los instructivos del trabajo colaborativo va a estar todo el trabajo, cómo se hace un trabajo colaborativo, qué tiene, qué se necesita, va a ser la sustentación de por qué queremos desarrollar a ustedes en la competencia del trabajo en grupo, en el trabajo colaborativo, y pues también va a estar la ayuda de la herramienta que utilizamos para el trabajo colaborativo. Básicamente la herramienta es el wiki. Ustedes crean un wiki, trabajan ahí, y por medio de mi ayuda como tutor, pues vamos construyendo los conceptos que queremos desarrollar en ese trabajo. Básicamente entonces este es el módulo de cálculo. Les deseo una cordial bienvenida y ojalá que sea muy próspero para todos.